Sí, ahí está bien, yo creo. Listo, gracias. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo estamos, además de con frío? Hace frío, ¿no? Afuera está haciendo sol y uno siente aquí frío todo el tiempo. Bueno, hace unos días estaba escuchando una enseñanza y una cosa que me llamó la atención que el predicador decía es que debemos ser para luego hacer. Como que me dejó pensando y digo, sí, necesitamos ser para luego hacer cosas para Dios, pero a veces pensamos que como que al revés, ¿cierto? Hacer cosas para hacer lo que Dios quiere que seamos. Y así quise titular esta enseñanza, ser para hacer. Y quizás cuando con honestidad uno mira como a partes de la historia de la iglesia o escucha historias del pasado, de los primeros creyentes, yo creo que tenemos que reconocer con honestidad que en el tiempo actual la iglesia es medio floja, perdónenme que lo diga con esa franqueza, pero somos fríos, además del frío que tenemos, somos fríos, nos cuesta congregarnos, nos cuesta evangelizar, nos cuesta vivir en santidad. Y cuando hablo de iglesia no me estoy refiriendo a esta iglesia, no estoy hablando de ustedes, exclusivamente de ustedes y mío propio, sino de la iglesia quizás a nivel mundial es esto, o sea, como que la iglesia es tibia, no sé si la palabra es fuerte, pero es, si miramos otros lugares o otro tiempo de la historia, la iglesia ha habido tiempos en que la iglesia ha sido esforzada, ha sido unida al Señor, a pesar de las limitaciones y persecuciones que ha podido padecer. Pensemos nomás unos siglos atrás cuando no había transporte público, por ejemplo, o que no había bus, que no había carro, que no había nada. Y las iglesias estaban ubicadas a muchísima distancia, entonces la persona que quería ir a la iglesia tenía que caminar horas enteras para llegar, si no eran días. Uno escucha historias, quizás cuando habían predicadores importantes, quizás ya unos siglos más adelante, y había gente que viajaba por varios días, o uno escucha de misioneros que predican en la selva y gente que camina 2-3 días para llegar a una conferencia y llega con el tiempo y carga su comida y luego está ahí y duerme incómodo porque son muchas personas para participar en esto y luego tienen que de vuelta hacer lo mismo y gastan dinero y hacen muchas cosas, ¿cierto? Ha habido, o pensemos en la iglesia que ha sido perseguida, ¿no? Donde está prohibido congregarse, pero esas personas han buscado y se esconden y buscan un sitio y en la oscuridad de la noche van. ¿No han visto películas acerca de eso? ¿No han escuchado historias de misioneros así? Pero ellos han sido muy esforzados y muy valientes para el Señor. Nosotros tenemos tantas comodidades hoy en día que tenemos iglesias muy cerca de la casa, ¿cierto? No nos implica un gran gasto económico, no nos implica un gran esfuerzo, no nos toca madrugar a las 3 de la mañana para poder llegar aquí a las 9. Y sin embargo, a veces llegamos tarde y si hay que participar en algo, no, es que es el único día que me queda para descansar, es que es el día para hacer ejercicio, es que está lloviendo, es que está haciendo mucho sol, es que allá hace mucho frío, es que los líderes se meten en la vida de uno y me viven preguntando que cómo estoy, ¿cierto? Entonces, excusas tenemos 1000 para apartarnos de lo que debemos hacer. Entonces, pienso que nuestra situación se da porque quizás no entendemos lo que somos, ¿cierto? Y creo que si bien eso no se aplica, estas cosas no se aplica a todos, creo que hay personas que aún en este tiempo tienen una buena relación con el Señor y son firmes y están dispuestos a hacer mucho. A la mayoría nos falta, y cuando digo nos falta es porque yo me siento así, o sea, no estoy diciendo es que yo me di cuenta que ustedes, o es que yo he visto algunos, sino que somos una iglesia así. Y creo que lo que quisiera, lo que he orado al Señor y lo que el Señor colocó en mi corazón en todo esto es que nos animemos entendiendo quiénes somos, ¿cierto? O sea,
vuelvo y digo, lo que hacemos, como eso que estoy diciendo que estamos haciendo mal, como que nos falta ser más entregados, más firmes en el Señor, más dispuestos a sacrificar más de nosotros, eso es lo que hacemos, pero eso está relacionado con lo que somos. Entonces la pregunta, ¿será que es que no somos o no entendemos lo que somos realmente? Entonces, lo que yo le he pedido al Señor y lo que el Señor ha colocado en mi corazón es que este estudio nos ayude a entender cuáles son las bendiciones que hemos recibido de Dios, quiénes somos, ¿cierto? A ver si eso nos despierta y nos lleva a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Que Dios use ese texto para que veamos y valoremos las bendiciones y comprendamos quiénes somos en Cristo, que seamos más útiles y más fieles al Señor. Eso es lo que he pedido al Señor, que entendamos cuál es nuestra identidad en Cristo. Para eso quiero invitarlos a Efesios capítulo 1. Yo leo en Nueva Traducción Viviente, si quieres seguirme, porque a veces como que, y más en este tiene varias cosas, de pronto se pierde, pero si quiere hacerlo en su Biblia, si tiene otra versión, maravilloso. Efesios capítulo 1 vamos a leer del 3 hasta el 11. Y digo que si uno sigue estudiando más de Efesios y más en la Biblia va a encontrar muchas más cosas de las que yo voy a resaltar acá. Efesios capítulo 1, vamos a mirar versículos del 3 hasta el 11. Dice así: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora, Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Vamos a orar. Señor, una vez más estamos delante de tu palabra y lo agradecemos, Señor, porque es un privilegio que muchas personas antes no tenían, Señor. Nos has dado ese privilegio de poder leer tu palabra, Señor. Te pido que tú me permitas trazarla con la sabiduría que proviene de ti, Señor, que no sean mis palabras ni mis deseos lo que yo plasme aquí, sino que sea de acuerdo a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a tener presente estas bendiciones que nos has dado, Señor. Ayúdanos a entender quiénes somos, ayúdanos a mirar nuestra vida, a no juzgar tanto al otro, sino mirarnos quiénes somos nosotros y cómo estamos delante de ti. Tú conoces nuestras vidas, tú sabes en qué estado estamos, tú sabes de aquel que no te conoce, tú sabes de aquel que está apartado de ti, tú sabes del que está desanimado, tú sabes del que está otra vez levantándose y tú sabes de aquel que está firme en ti, Señor. Pero tu palabra es válida para todos y necesaria para todos. Habla a cada uno según la necesidad, Señor, y ayúdanos a mirar cómo podemos compartir tu palabra con otros. En el nombre del Señor Jesús pedimos esto. Amén. Entonces la primera parte, lo dividí en dos partes. La primera se llama lo que debemos hacer y la segunda, lo que somos en Cristo. Entonces, empezando con la parte A, lo que debemos hacer. Lo primero que Pablo hace aquí es llevarnos a entender que debemos dar alabanza a Dios, ¿cierto? En Reina Valera dice, alabado sea el nombre de Dios. Bueno, aquí dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos lleva a que entendamos que debemos alabar a Dios. Y la pregunta que cabría aquí es, ¿qué es alabanza? Y el significado primario de la alabanza sí es cantar, ¿cierto? Tiene que ver con cantar, con adoración verbal hacia Dios,
Pero no podemos limitar la alabanza solamente a cantar, o a decir cosas, o decir alabado sea el nombre de Dios, ¿cierto? No solamente es eso, principalmente sí es eso, pero no solamente es eso. La alabanza está basada también en nuestra forma de vida, en lo que somos, en la forma en que vivimos. Por su palabra sabemos que Dios quiere que lo alabemos, pero ante todo Él pide que lo alabemos con manos y con corazones limpios, ¿cierto? Porque cualquiera puede cantar, ¿cierto? Hay gente que canta muy bonito. Podemos traer un artista internacional que nos cante aquí y va a cantar muchísimo más bonito que nosotros, ¿cierto? Puede saberse mejor la canción y puede cantarla de forma que nos arranque lágrimas, por decirlo así. Pero esa alabanza sería para Dios. ¿Sería agradable delante de Dios? Bueno, Dios conocerá el corazón, pero por el contrario, algunos de ustedes, o como yo, que tenemos una voz que, dijo un amigo, tiene más oído una rodilla que usted, no tenemos voz para cantar, pero si lo hacemos de corazón, para Él es alabanza verdadera. Pero no solamente es con el corazón que cantamos, sino la forma en que estamos viviendo delante de Él. Eso hace que la alabanza sea agradable o no agradable delante de Dios. ¿Recuerdan lo que Dios le decía a Israel a través del profeta Isaías? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. De labios podemos decir muchas cosas para Dios, pero si nuestro corazón está lejos. Entonces Dios cuando hablamos de alabanza no solamente es lo que decimos, sino que Dios mira el corazón, cómo estamos viviendo para Él. Pablo llama a los Efesios, a los Efesios y las iglesias porque esa carta de Efesios principalmente fue escrita para que rotara por todas las iglesias, para que fuera a todas las iglesias alrededor, a la iglesia de la Odisea, a las iglesias que estaban allí, y les animara, pero también eso tiene una aplicación directa a nosotros. Dios estaba llamando a los efesios y también a nosotros a que alabemos a Dios. Ahora, ¿por qué razones debemos alabar a Dios? Dice en el texto que acabamos de leer, porque nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Ahora, en los lugares celestiales, ¿cómo así? ¿Cuando estemos en el cielo solamente haremos eso? No. Aunque aún estamos viviendo sobre esta tierra, todos estamos aquí aún, ¿cierto? Llegará el momento en que partiremos porque llega la muerte o porque llega el Señor por nosotros. Nosotros ya vivimos en esferas celestiales. Los creyentes ya estamos viviendo en esas esferas celestiales. Y notemos también algo importante en el texto, que no dice que Dios nos bendecirá con bendiciones espirituales, sino que nos ha bendecido. Habla de un tiempo pasado, ¿cierto? De algo que ya sucedió, que ya tenemos, porque podemos pensar en todas esas bendiciones que vamos a enumerar, que esas bendiciones se darán cuando estemos en el cielo y podemos decir maravilloso lo que nos espera ya en ese lugar. No, pero Él dice que nos ha bendecido. O sea, es algo que ya tenemos. Somos propietarios de muchas bendiciones. Y vuelvo y digo, creo que el problema es que no nos hemos, como dice el carismático, apropiado de ellas, ¿cierto? En el buen sentido. O sea, no hemos tomado esas palabras y decir, yo soy esto, así que debo vivir de esta manera porque Dios me ha dado estas bendiciones. Entonces, fijémonos en eso. Es algo que ya tenemos. Tendemos a pensarlo en el futuro, pero es algo que tenemos actualmente. Ahora, ¿esas bendiciones se aplican a todas las personas que están sobre esta tierra? ¿Qué piensan ustedes? Muy bien. Pablo limita esas bendiciones, las limita a un grupo de personas. La causa de haber recibido estas bendiciones es por estar unidos a Cristo. Dice, los que estamos unidos a Cristo. Limita estas bendiciones a personas que están unidas a Cristo. Así que una buena pregunta para usted hoy en día es, ¿usted está unido a Cristo? ¿Está seguro de esa unidad en Cristo? O sea, usted ha sido llamado hacia Él. Y fíjese que, y lo vamos a ver en el desarrollo del tema, son cosas que hablamos continuamente. Yo mientras que estaba ya sentado escuchaba lo que decía Germán, lo que dijo Martín, lo que dijo Santiago, y decía ya cada uno dio la mitad de mi sermón, yo como que voy a repetir. Son cosas que repetimos frecuentemente, pero la cuestión es que pasa que cosas que hacemos frecuentemente se nos vuelven como que lo hacemos maquinalmente, ¿cierto? Como conducir el carro. Cuando usted aprende a conducir, usted al principio tengo que poner la primera hasta aquí, la segunda, y bueno, y la reversa, y las direccionales, y vive todo el tiempo tratando de... Pero con el tiempo ya usted mecaniza eso y ya no piensa, ya eso es como un robot.
Puede pasar eso con las cosas de Dios. Repetimos tanto ciertas cosas que ya las repetimos y decimos Jesús murió en la cruz por mí y ya. Pero necesitamos de vez en cuando estar pensando y masticando eso y decir, ¿cómo así que Jesús murió en la cruz por mí? Necesitamos estar repasando eso, necesitamos estando mirando la Biblia con los ojos bien abiertos, ¿cierto? No leyendo maquinalmente, porque eso nos pasa quizás con estas bendiciones. Ahora, ¿cómo se ha dado esa unión? Porque dice que los que están unidos a Cristo. Otra pregunta que surgiría aquí es, ¿cómo se ha dado esa unidad con Cristo? Si recuerdan ustedes lo que dice, por ejemplo, Romanos 3:23, dice, por cuanto todos y están destituidos, o en otras versiones dice separados. O sea, hubo un tiempo en que usted y yo estábamos separados de Dios. ¿A causa de qué? El pecado nos tenía separados de Dios. Pero también la Biblia nos dice que Cristo pagó por esos pecados y quitó la separación que había entre Dios y nosotros. Así que esa unión, esa unidad en Cristo que podemos tener hoy en día es gracias a Cristo, que fue a la cruz, pagó por los pecados. Y nosotros, ¿cómo tomamos eso cuando confiamos en Cristo, cuando entregamos nuestra vida, cuando conscientemente decimos, oiga, sí, Cristo murió en la cruz para pagar por mis pecados, ya no estoy condenado porque Cristo pagó. No fue algo que yo haya hecho, sino que Cristo ha pagado. Vamos a la parte B, que es, hablemos ahora de las bendiciones, lo que ya somos en Cristo. Hemos visto que debemos alabar a Dios y les he dicho, la alabanza a Dios no se limita solamente a cantar, ¿cierto? Sino a la vida completa. Nuestra vida debe ser alabanza a Dios. Lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos, cómo nos comportamos, todo debe ser un acto de alabanza a Dios, ¿cierto? No es decir todo el día gloria a Dios y gloria a Dios, sino que nuestra vida dé gloria a Dios, ¿cierto? A veces sin palabras, a veces con palabras. Tampoco estoy diciendo que no son necesarias las palabras, no. Necesitamos alabar a Dios con nuestras palabras, pero que nuestra vida sea agradable a Dios. Aquí Pablo, a partir del versículo 4, nos va a dar una lista de bendiciones. Yo quise enumerar 7. Pero yo sé que de acuerdo a la versión que usted mire o de acuerdo a la forma en que usted lo pueda ver, usted puede decir que hay 6 o puede decir que hay 10. O sea, digo, cualquier cantidad podemos tomar de ahí y yo me limité a los 11 primeros versículos, pero usted puede seguir estudiando más en el mismo texto y más en la Biblia y va a encontrar muchísimas más bendiciones que Dios nos ha dado. Pero quiero que profundicemos en esas y que a través de eso podamos entender la identidad que tenemos en Cristo. La primera es, Dios nos amó antes de la fundación del mundo. Y eso es algo como muy profundo. O sea, yo pensaba ayer, bueno, ¿cómo entender eso? O sea, dice que nos amó antes de la fundación del mundo, o sea, antes de que existiéramos, antes de que existieran nuestros padres, nuestros abuelos, antes de que existiera la raza humana, pero Él ya nos amó. Y creo que no vamos a poder entenderlo, o sea, no se trata necesariamente de entender todo. O sea, a mí me cuesta aceptar lo que no entiendo, pero en la Biblia hay cosas que no puedo entender y que tengo que aceptarlas. La Biblia me dice que Él me amó antes de la fundación del mundo y aunque no lo pueda entender y no pueda hacerles aquí un diagrama y explicarles cómo sucedió eso, por fe tengo que decirlo. Él me dice que me amó antes de que yo existiera, antes de que mis padres se conocieran, antes de todo, antes de que mis abuelos, antes me amó. ¿Eso no es maravilloso? Que Él me ha llamado antes. Y quizás esto genera mucha resistencia en las personas, ¿cierto? Hay mucho debate doctrinal alrededor de esto, de decir, bueno, pero ¿cómo así que antes? Pero es que Dios sabía que usted iba a existir, Dios sabía que usted era bueno, otros dicen, no, bueno. Pero ¿sabe tal vez por qué hay tanta resistencia? Porque eso aplasta el orgullo humano. Eso me hace pensar que Dios me amó sin mérito en mí. Si fue antes de la fundación del mundo, yo no había hecho nada bueno, así que no hay merecimiento en mí para nada, ¿cierto? Y también me da ánimo porque no había hecho tampoco nada malo, ¿cierto? Ahí me hace ver que el amor de Dios es incondicional y viene de Él exclusivamente. Yo no había hecho nada bueno ni nada malo y Él me amó. Y le amó a usted, ¿cierto? Así que eso nos debe decir, si Dios me amó antes de la fundación del mundo, listo, nada, cantábamos, nada nos podrá separar del amor de Dios, ¿cierto? Nada. Porque me amó desde antes, o sea, no es mis condiciones, como creo que en Romanos 8 dice eso, dice, ni los ángeles, ni lo profundo, ni nada me podrá separar del amor de Dios, porque me amó desde antes de la fundación del mundo.
Mm, Y si los que están llevando notas, un pasaje que profundiza aún más eso o que lo reafirma más es 2 de Timoteo 1:9. Eso de que Dios nos amó antes de la fundación del mundo no es el único pasaje que nos dice eso. 2 de Timoteo 1:9, y creo que hay más textos que nos hablan de eso. Una segunda bendición es que nos eligió en Cristo para ser santos e intachables. Y eso también está fundamentado en Efesios 2:10, en el capítulo siguiente. Es una triste realidad que aún como creyentes tenemos que reconocer que no somos perfectos aún, ¿cierto? Que no sé, con mucha, con demasiada o con alguna frecuencia le fallamos a Dios. Si tenemos el concepto bíblico del pecado, ¿cierto? Porque el concepto moderno del pecado, ya el pecado, la palabra creo que ya no existe. Ya la palabra pecado hoy en día la utilizan es como para decir que una panadería que se llama Dulce Tentación o para la canción que se llama Dulce Pecado. O sea, la palabra pecado se volvió como que algo más bien como divertido, más exactamente, ¿cierto? Pero si miramos el concepto bíblico de pecado, entonces nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores, ¿cierto? Porque podemos pecar con nuestras palabras, con lo que pensamos y con cosas que dejamos de hacer, ¿cierto? O sea, cuando tenemos a alguien para compartir el mensaje de la palabra de Dios y no lo hacemos, eso es pecado, ¿cierto? Entonces, tenemos que reconocer que quizás no pasa una hora de nuestra vida sin pecar. Recuerdo que leí una anécdota que alguien escribió una oración que decía: Señor, muchas gracias porque han pasado 8 horas de mi vida en las cuales no he cometido pecado, pero acabo de despertarme. Creo que es el único tiempo en el que básicamente no le fallamos al Señor, y eso porque a veces nuestros sueños no son lo mejor, ¿cierto? Entonces, nuestra vida hay que reconocer, aún seguimos fallando. Pero pensemos en esto: Dios nos eligió en Cristo para ser santos e intachables. Él nos eligió. No nos eligió porque éramos santos e intachables, nos eligió para que seamos, con el propósito de, o sea, como que Dios, y creo que lo dice Efesios 2:10, Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Dios ha preparado un camino para que hagamos su voluntad. Cuando no lo hacemos es porque nosotros hemos decidido andar en otro camino, pero Él ha preparado un camino, Él ha preparado todo. Él quiere que seamos santos e intachables, así que ha preparado eso. Entonces, es andar de la mano de Él. A pesar de nuestros pecados podemos alegrarnos y alabar a Dios porque ya fuimos hechos santos. Dios nos ve como santos a través de Cristo, y un día no muy lejano seremos quitados de esta naturaleza caída y podemos vencer completamente el pecado, ¿cierto? Aún aquí hay lucha y dificultad y no podemos cruzarnos de brazos, pero un día el pecado va a ser completamente vencido, pero ya hemos sido elegidos. La tercera bendición que Dios ha preparado es o que Dios nos ha dado ya, no es que la ha preparado, perdón, estoy contradiciéndome en lo que les decía, son cosas que ya tenemos, es que hemos sido adoptados de antemano. Gálatas 4:7 también fundamenta más eso. ¿Qué es la adopción? La adopción es un acto legal mediante el cual alguien toma como hijo, con todos los derechos legales, a uno que no tenía tales derechos. Eso es adoptar. Y la Biblia nos dice que antes de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, dice que éramos hijos de desobediencia, dice Tito, creo que dice, o hijos del diablo también. Ese era nuestro padre. Pero ahora, ¿qué dice Juan 1:12? A los que creyeron y le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces ahí sucede la adopción. Cuando llegamos a Cristo, cuando le aceptamos, entonces fuimos adoptados como hijos de Dios. Ya no somos hijos del diablo, ya no somos hijos de desobediencia, ahora somos los hijos de Dios, hemos sido adoptados por Él. Y una vez más, fíjese que todas estas bendiciones vienen de Él. Él fue el que nos eligió, Él nos predestinó, Él nos adoptó. Fíjese, no hay mérito en nosotros. No es que Dios vio lo bueno que íbamos a hacer o lo bueno que somos, sino de antemano nos dio todas estas bendiciones. Somos de la familia de Dios. Pablo subraya también que Dios quería hacer todo esto. En lo que leíamos en el texto dice que Él quería salvarnos y que le dio gran gusto hacerlo. Le alegró mucho, no fue que Dios dijo, ¿y ahora qué hago? La raza humana se me desvió, busquemos una solución, a ver, no, dice que